Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Como hemos dicho en el video pasado, cuando uno tiene asuntos difíciles y que los resultados no se están dando, hay que ir delante de Dios, buscar su rostro y presentar nuestras cargas delante de Él y algunas preguntas que podríamos tener. Moisés, después de escuchar aquel grupo de israelitas, dirigentes de los cuadrilleros que hacían ladrillos en Egipto, escuchar sus quejas y sentirse responsable por lo que ellos estaban pasando, fue delante de Dios y delante de Dios le preguntó: ¿por qué, Señor? Dios tenía una respuesta para él, y cuando Dios responde, no siempre responde como nosotros quisiéramos escuchar. Pero responde. A Moisés le respondió, y hoy vamos a seguir estudiando el libro de Éxodo para mirar de qué manera Dios responde a Moisés cuando se presenta delante de él, y que las tareas del pueblo de Israel son demasiado exigentes por órdenes del faraón. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad, y continuamos estudiando en el capítulo 6 de Éxodo, y recuerden que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Éxodo capítulo 1 dice así. Éxodo capítulo 6 versículo 1 dice así. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Dios no dice otra cosa a Moisés. Lo que la Biblia indica es que la respuesta de Dios fue reafirmar que Él va a actuar, a pesar de que Moisés le había dicho: no lo has hecho. Y eso indica que Moisés esperaba que lo hiciera, pues, pronto. Esa expectativa tenía Moisés. Mas Faraón había puesto resistencia. Y aquí dice Dios que la respuesta que Dios le dio a Moisés es que Faraón va a poner un brazo fuerte y no va a querer dejarlos ir. El brazo fuerte que aquí se describe, o la mano fuerte, no se refiere al brazo de Dios. Se refiere al brazo del faraón y la resistencia que está poniendo. Quiero volver a recordar que es Faraón quien opone resistencia, y en esta porción que vamos a estudiar hoy hay un texto clave para que nos indique que así era. Así es que Moisés se presentó delante de Dios teniendo una pregunta: ¿por qué Dios no había libertado al pueblo? Dios le vuelve a repetir que Él va a hacerlo, pero que el faraón va a poner su mano fuerte. Vuelvo y repito, aquí cuando se habla de mano fuerte no es el brazo de Dios, es la mano opositora del faraón, porque la palabra es
Chazak, transliteración al español. Y cuando habla de la mano fuerte, del brazo extendido de Dios, no es esa palabra. La palabra es Zeroa, con Z. Y en unos versículos más lo vamos a mirar. Así que lo que Dios está diciendo es que la mano opositora del faraón va a estar fuerte, pero cuando los deje ir, aún va a actuar con fuerza. Es lo que Dios está diciendo, porque Dios ya sabe cómo va a actuar el faraón, no porque él lo provoque, ya lo hemos visto esto, sino porque es el resultado que le causa al corazón del faraón cuando escucha la palabra el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Ha dicho, envía a mi pueblo al desierto. Con tan solo escuchar eso, tiene repulsión en su corazón y dice, yo no conozco a ningún Dios de los hebreos, a ningún Jehová, no lo conozco. Entonces, Dios en el versículo 2 dice así, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, ¿por qué? Cuando dice habló Dios todavía a Moisés y le dijo, le va a reafirmar lo importante de su nombre. ¿Qué le dijo? Yo soy Jehová. ¿Por qué le dice eso? Porque el faraón insiste que él no conoce a ningún Jehová, que él no conoce a ningún Dios de los hebreos y que no va a enviar a su pueblo, al pueblo de Israel, al desierto a buscar a su Dios. Y el versículo 3 recalca a Dios con énfasis y dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Esta información es necesario tomarnos el tiempo de hablar de ello un poco. Porque aquí Dios nos está diciendo que el nombre de Jehová, o mejor dicho, eso es la palabra que se dice porque ya tiene sus vocales en nuestros idiomas, pero es las 4 letras hebreas y es lo que en griego se le llama el tetragramatón y en hebreo es el Ya, He, Va, He, las 4 letras del Dios Supremo. Y Dios le está diciendo a Moisés que ni Abraham lo conocieron con ese nombre, ni Isaac, ni Jacob. Entonces, Dios está diciendo, nadie me conoce por mi nombre Jehová. Me conocen por el Shaddai, por el omnipotente. Y hay una pregunta que pueden hacer en la mente de nosotros. Entonces, ¿cómo la Biblia se escribe el nombre de Jehová en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Isaac y en los tiempos de Jacob? Por una razón muy sencilla. Dios le reveló la historia como está escrita en la Biblia, única y verdadera revelación de Dios, a Moisés. Entonces, cuando Moisés escribió el libro de Génesis, escribió el nombre de Dios. De esa manera entendemos que Dios le está informando en este momento a Moisés que su nombre Jehová no ha sido conocido ni por Abraham, ni por Isaac, ni por Jacob. Y en este momento Dios aún no le había revelado todo lo que le reveló y en los escritos que se tienen revelados a Moisés. Y dice el versículo 4,
En el 3 le dice, de la manera que me conocieron es el Dios omnipotente, el Shaddai. En el versículo 4 dice claramente qué conversaciones y qué promesas le dio a Abraham, Isaac y a Jacob. Y dice, también establecí mi pacto con ellos. ¿Qué pacto? De darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros o peregrinos, y en la cual habitaron. ¿Quiénes habitaron? Abraham, Isaac y Jacob, con excepto de algunos años de su vida, que estuvo en Pandarán, y otros años de su vida que estuvo, los 17 últimos años de la vida de Jacob, que estuvo en Egipto. Y dice el versículo 5, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Así es que yo soy el mismo Dios omnipotente que Abraham me dio a conocer como el Dios omnipotente, me dio a conocer como Dios omnipotente a Isaac, también a Jacob, y hice un pacto con ellos, y mi nombre es Jehová. Mi nombre es Yahvé. Las 4 letras más importantes del universo. Es el nombre que Dios dijo que Él se llama. Un nombre que se ha traducido en la Biblia como Señor. En inglés le ponen Lord. Y muchos judíos le llaman el Eterno, por respeto y honra a ese nombre tan hermoso que es el nombre de Dios mismo. Y también repite la promesa de darles la tierra donde fueron peregrinos. Dios no ha olvidado su promesa. Han pasado cientos de años y Dios está ahí. Dice, también he escuchado el gemir de los israelitas, del pueblo de Israel. Y he venido, y me he acordado de mi pacto. Y cuando dice me he acordado de mi pacto, porque la palabra acordado no es que Dios lo haya olvidado, sino que estaba ahí para sellarlos bajo el pacto que Dios ya tenía establecido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estaba ahí para darles identidad a aquel pueblo que no tenía identidad y que estaba esclavizado bajo la mano empedernida, porque esa es una traducción de cuando se refiere a la mano del faraón, contraria, opositora, exigente del faraón. Y dice el versículo 6, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. No le pregunta Dios a Moisés, ¿ahora sí me crees? No, Dios le dice a Moisés, el Dios omnipotente soy yo. El Dios de Abraham soy yo. El Dios de Isaac soy yo. El Dios de Jacob soy yo. El Dios que les prometió esa tierra soy yo. El Dios que los oyó soy yo. Mi nombre es Jehová. Y por tanto, ve y diles que yo, Jehová, voy a sacar
a sacarlos de esa mano opresora del faraón, de servidumbre, y los voy a redimir, pero lo voy a hacer con brazo extendido. Y aquí sí es el brazo de Dios y la palabra es Seroa. No es el mismo palabra que estaba en el versículo primero que leímos, refiriéndose a la del faraón. Y voy a establecer mis juicios grandes por lo que está haciendo faraón. Va a haber juicios sobre la situación que se está viviendo, por lo acontecido y por la manera de oponerse a Dios. E insisto, aunque mucha enseñanza dice que Dios mismo lo endureció, Dios no provoca ese tipo de maldades, ni ninguna maldad, no la necesita. El asunto es que el faraón, al escuchar quién es Dios y lo que Dios hace y lo que Dios pide, él no lo conoce, no sabe quién es y no está dispuesto a obedecer, ni quiere conocerlo y tiene oposición. Lógicamente, eso ya lo expliqué en el video pasado, cómo, aunque Dios se mostrara con maravillas, lo que iba a ocurrir en el corazón del faraón es endurecerse. Y como les digo, la Biblia nos va a ir narrando poco a poco la verdad que refleja y se revela en la Biblia. Versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios está hablando como siempre Dios habla, como si los hechos ya fueran hechos, porque a sus ojos ya es una realidad. Y es tan verdadero porque es Dios mismo diciéndolo bajo la promesa y el pacto establecido. Es como los voy a tomar como un esposo a su esposa, como un pacto de matrimonio. Van a ser mi pueblo. Y el término de matrimonio se va a mirar reflejado en la Biblia en el futuro, en los tiempos del crecimiento de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios fue perpetuo desde los tiempos de Abraham. Así lo determinó Dios y así iba a ser y así aconteció. Y aquí Él se los reafirma. Y les dice, los voy a sacar y van a saber ustedes que yo los voy a tomar por mi pueblo y los voy a sacar de esa mano opresora de servidumbre. ¿Y qué más? Versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Y recuerda cuando Dios mismo dijo a Abraham que era un acto perpetuo, un pacto perpetuo, y cuando él dice que levantó su mano, prácticamente está indicando como aquel que va a una corte y levanta su mano bajo juramento, aunque Dios no levanta su mano delante de ningún juez, porque Él es el mismo juez, pero no habiendo otro mayor, Él lo hace por sí mismo y es suficiente. Aquí estamos hablando de la realidad de lo que dice el juez de toda la tierra y de lo que determina el único Dios del universo, el Shaddai, el omnipotente Jehová. Y en el final del texto 8 nos dice, yo les voy a dar la tierra por heredad porque es mi promesa
¿A quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob, y a ustedes se los voy a dar porque los voy a tomar como mi pueblo. Y parece que Dios firma al final cuando dice yo, Jehová. O sea que va a ser algo que va a acontecer, que necesitaban creerle, que no debían de dudar y que Él estaba ahí para hacer aquello. Pero la mente del ser humano, cuando está acongojado y afligido, es difícil, aún bajo las promesas de Dios. Tú y yo lo sabemos. Cuando nuestra mente no está pensando claramente y cuando la duda ataca a nuestra mente, las promesas de Dios parecen estar opacas en nuestra vida o tienen poca visibilidad, pero son reales porque son de Dios. Pero nuestro entendimiento está empañado por la aflicción y el problema. Y dice el versículo 9: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. ¿Qué dice aquí? Que Moisés fue y habló con los líderes de Israel. ¿Pero qué ocurrió? Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Por qué? Les costaba creer. Y eso no es algo bueno. Pero nos ocurre a todos nosotros los seres humanos. Cuando hay momentos de angustia, de opresión, de cualquier situación que nos parece difícil, pues nuestra mente no está pensando correctamente y tenemos descuidos espirituales y nos olvidamos de las promesas. Aquí el pueblo de Israel no escucharon inteligentemente a Moisés, aunque Moisés fue y les habló todo lo que Dios les dijo. Pero ¿cuál era el motivo? Porque estaban afligidos, preocupados por andar buscando paja, por tratar de cumplir las tareas que les presentaba el faraón en exigencia. Estaban afligidos y no escucharon. Y Moisés iba a regresar con Dios. Versículo 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo. Moisés va con Dios y Dios le dice: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Los israelitas no escucharon. Dios le dijo: ves tú. Como quiera ves. Vayan y hablen con el faraón. Y diles: la orden estaba dada por Dios. Y la orden era la misma. Envíen a mi pueblo al desierto a que me celebre fiesta. Deja ir a mi pueblo. Y esa palabra deja significa la oposición que presenta el faraón. Por eso se traduce deja en el español. Pero en el original dice envía. Pero Moisés también estaba acongojado porque no era escuchado y de repente vino aquella limitación que ya había presentado en alguna ocasión delante de Dios. Cuando estaba hablando con Dios, cuando había visto la zarza ardiendo en fuego pero sin consumirse. ¿Qué le dijo Moisés a Jehová?
Versículo 12, y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Esa fue la respuesta humana que dio Moisés a Faraón. Después de haber intentado convencer a los israelitas y que los israelitas se negaron a escucharle y no creyeron por estar afligidos, pues Moisés también en su humanidad presenta el mismo argumento que él ya había presentado de sus limitaciones del habla. Y le dice a Dios: si el pueblo de Israel no me escucha, que es el pueblo tuyo, ¿cómo me va a escuchar yo que soy torpe de labios, Faraón? Después de lo que había acontecido, esa fue su respuesta humana. ¿Qué diría Dios al respecto? Vamos a ir al versículo 13 y va a ser nuestro último versículo del estudio de este video, pero después vamos a continuar. Dios ya le había dado instrucciones qué hacer con relación a esa limitación. No era ya parte de una explicación de Dios a Moisés. Dios ya le había dicho: ahí está Aarón. Ya le había dicho cómo. Su excusa no era validera, porque estaba basada también en la aflicción y la congoja de lo que ocurría en el mismo pueblo de Israel. Pero Dios, que entiende todas las cosas y que Él no está allí para ver si ocurren las cosas, sino está allí porque Dios, el Dios del universo, ordena las cosas que se hagan así. Miramos entonces el versículo 13 y dice: entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón. ¿Por qué? Porque la solución a la traba de Moisés es Aarón. Entonces Dios le habla a Moisés y a Aarón y les dio, observen lo que les dio. Les dio mandamiento. Y lo voy a volver a repetir. Les dio mandamiento. ¿Para quién era el mandamiento? Para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Observemos eso, porque eso es otra indicación. ¿Qué es lo que Dios dijo? Miren, esto es una orden mía. Este es un mandamiento. Esto va a ocurrir. Esto va a hacerse. Y mi mandamiento es para los israelitas que están diciendo que no quieren escuchar. Y también mi mandamiento es ¿para quién? Para el faraón. Dios dio un mandamiento. El mandamiento es para hacerse. Y aquí nos enseña entonces que la palabra mandamiento nos indica que el faraón necesitaba hacer lo que Dios decía. Y Dios no tiene un juego de que te voy a dar un mandamiento al faraón y luego le voy a endurecer su corazón para que no lo haga. Dios no juega así. Lo siento por los que creen así, pero no es lo que Dios hace. Él dio un mandamiento. ¿Por qué? Porque eso se requiere que se ejecute. Y el mandamiento era ¿para quién? Para los israelitas y para el faraón. ¿Y qué decía el mandamiento? Saquen a mi pueblo de Egipto. Envíalos fuera. Y así, una vez más, nos da señal y revelación la Biblia de que el faraón es quien toma las circunstancias de oponerse a lo que Dios dice, porque va a oponerse en el futuro aún al mandamiento.
mandamiento. Así es que, ¿qué nos enseña estos versículos primeros del capítulo 6? Nos enseñan exegéticamente en lo que la Biblia enseña en lo que dice literalmente, que Dios no entra nunca en explicaciones con Moisés. Escuchó a Moisés y lo que le dijo, mira, le dio un testimonio, el testimonio de Dios, de lo que iba a ocurrir, que él ya sabía, que Faraón iba a poner su mano opresora y se iba a negar. Ya lo sabía. Y que dijo, hey, a mí no me conocen por mi nombre Jehová, porque ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob me conocieron. Pero mi nombre es Jehová, ellos me conocieron por el Dios omnipotente. Pero yo soy el mismo, soy Jehová, y yo fui el que les di mi pacto y mi promesa. Y yo fui el que les dije que ellos serían mi pueblo y que yo les daría la tierra donde peregrinaron y vivieron por mucho tiempo. Y estoy aquí porque he escuchado el gemir del pueblo y vengo a sellarlos, a ponerles marca para que sean mi pueblo. Recuerden, la palabra me ha acordado, tiene esa connotación. No es una memoria como el hombre olvida, no. Vengo a sellarlos, porque la palabra marcar también se traduce de el original. ¿Y qué es lo que hace Dios? Yo voy a sacarlos, yo los voy a tomar como pueblo. Ves y habla, diles al pueblo, a los israelitas, y ves y habla con los israelitas. Y ves, habla con el faraón. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Los israelitas no creen. Y Moisés va otra vez con el faraón. Moisés va otra vez con Dios y Dios le vuelve a decir, yo soy Jehová. Y ves y dile. Y Moisés presenta el argumento de su limitación, como todo un humano, como tú y como yo. Pero Dios le dice, este es mi mandamiento. Para los israelitas, necesitan irse por mi mandamiento. Y al faraón, que envía a mi pueblo por mi mandamiento. Así es que, ¿qué iba a ocurrir? Ese era lo que dijo Dios. ¿Qué es el principio según la hermenéutica que podemos establecer en los tiempos modernos? Bueno, Dios nunca entra en explicaciones con el hombre. Uno puede orar delante de Dios, puede expresar sus angustias, puede expresar sus preguntas. Y Dios siempre contesta, pero contesta a la necesidad, no a las preguntas con relación a lo que Él va a hacer, o cómo lo va a hacer, o por qué no lo ha hecho. Él no contesta nada de eso. Él va a tener respuestas, y las respuestas de Él son fundamentales y de principios eternos. Él hace un pacto perpetuo y en base a eso, Él toma acción porque Él siempre es fiel y siempre cumple y lo va a hacer. Entonces, Cristo Jesús nos ha hecho promesas a nosotros, las cuales debemos de creer, abrazar y vivir con esperanza en ellos. Recuerden que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si Cristo lo ha dicho, Él lo va a hacer. Debemos conservar la confianza de que Él está con nosotros, de que somos su pueblo. Aunque podamos tener en nuestra humanidad muchas circunstancias en nuestra vida. Aquí nos enseña que Dios no trató de convencerlos. Lo único que hizo fue, cuando Moisés fue a Él, les dio la misma respuesta. Y al final de la conversación le dice, este es mi mandamiento para los dos pueblos, los israelitas y el faraón junto con su pueblo.
Eso es lo que hace Dios. ¿Qué Dios da? Una instrucción, un mandamiento para que se haga. Así es que cualquiera que sea la circunstancia que nosotros podamos estar viviendo, tengamos cuidado con nuestra mente humana que en ocasiones por la congoja, la aflicción, tristezas, problemas, etc., no nos deja mirar con una visión clara los principios de Dios. Y los mandamientos y principios de Dios se deben de buscar con esperanza. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a decir que los hagamos, sin importar en qué circunstancias. Así es que, ¿qué hizo Dios? Les dio mandamiento. ¿Qué es lo que no debemos de creer o tener mucho cuidado cuando escuchamos ese tipo de mensajes e exégesis que a veces no son meramente bíblicos? Primero, que en el versículo primero, cuando se dice brazo fuerte, no se está refiriendo al brazo de Jehová, sino al brazo empedernido del faraón. Segundo, y lo repito, no podemos nosotros creer que Dios provocó toda esta situación para que el faraón se opusiera a él mismo, que estaba diciendo que se hiciera algo. Recuerden que al final de nuestro estudio, en el versículo 13, nos muestra que Dios dijo, este es un mandamiento para los israelitas y para el faraón. Y Dios no da un mandamiento para él mismo hacer que alguien no lo haga. Por eso, la Biblia misma nos va a decir que el faraón endureció su corazón. Vamos a seguir estudiando la Biblia y vamos a encontrarnos con esa frase. Y nos va a indicar que fue el faraón quien endureció su corazón a lo que Dios les pedía. Así es que, mis amados hermanos, sigamos estudiando la palabra de Dios. Te espero en el próximo video. Que Dios bendiga tu vida, tus hijos, tu entrar, tu salir, tu economía, tu crecimiento. Y recuerda, entre más sabemos de la palabra de Dios, mejor podemos ser si practicamos sus principios. Bendiciones.